Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Seguimos considerando el Sermón del Monte. Después de la introducción, entramos ahora en el cuerpo del discurso, donde tu Señor te presentas como el nuevo Moisés, que no abroga la ley, sino que la lleva a su perfección. Además de condenar el homicidio, también repruebas la cólera. Ya no solo rechazas el adulterio, sino los malos deseos. Y además de prohibir el divorcio, elevas el matrimonio a la dignidad del sacramento, como veíamos la vez pasada. Después de aclarar la doctrina sobre la fraternidad cristiana, la santa pureza y la sinceridad de vida, Jesús insiste en esa primera enseñanza sobre la importancia del amor a los demás como una muestra del amor a Dios. Es el resumen de lo que vamos a meditar. Y es que al perfeccionar la revelación sobre el quinto mandamiento, Jesús se había referido a la cólera, a las maledicencias, había prohibido llamar imbécil o necio al hermano. Sin embargo, en la parte final de este sermón, Jesús afronta la llamada ley del talión, que ya no es simplemente unas palabritas, sino agresiones más hirientes. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Un principio jurídico que, pues, como siempre, seguramente lo conocimos a partir del Evangelio, pues como muy denostado, pero que en realidad pues buscaba justicia, ¿no? Evitar excesos en las venganzas, que nadie se cobrara más allá de lo que había padecido. También pretendía que el delito quedara resarcido con una compensación equiparable, que la víctima fuera resarcida y que el victimario pues tampoco se llevara una venganza desproporcionada. Con todo, tu Señor, enseñas en qué consiste la plenitud de la ley en esta temática, que en resumen se manifiesta con renunciar a la venganza y a los derechos propios, porque pues este tema ha sido muy criticado por algunos autores pues, en la historia, sobre todo en el siglo XX, pues gente como Tolstoy, ¿no? Que dice que si Jesús acabó pues, con el Estado de Derecho moderno, o Freud o Nietzsche, pues que dicen que es una moral de borregos, o que si uno cede de entrada a lo que tiene es miedo, tonterías, ¿no? Pero vamos a meditar cuál es la verdadera intención de Jesús con estas enseñanzas. No hagáis frente al que os agravia, al contrario. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. En resumen, a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Jesucristo ofrece varios ejemplos comunes de la legislación de aquella época, los golpes, las cuestiones legales de los mantos y las túnicas, pues el gobierno, pues dijéramos, el Estado invasor, los romanos, pues podían cogerlo a uno y exigirle que lo acompañara por el camino, que le mostrara la senda, o pues como vemos, por ejemplo, en la Pasión del Señor, que cogen a Simón de Cirene, carga esa cruz, y pues no puede decir nada. Entonces, Jesús responde a aquellas humillaciones que estaban previstas en la ley y continúa en su línea de caridad extrema que, pues, como sabemos, llegará al extremo de dar la vida por los demás.
no es una jurisprudencia nueva. De hecho, aunque algunos lo presentan pues como característico del cristianismo, pues en algunos ambientes griegos, por ejemplo, había consejos similares. Y en el Antiguo Testamento, en el Levítico, que el domingo séptimo se pone como abriendo el campo para este evangelio, el Levítico lo dice muy claramente en el capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más bien una enseñanza de Jesús para aquellos que aspiran a la perfección, que de hecho así me adelanto a la parte final, es la clave de explicación de todo el pasaje, la perfección. Ya veremos qué tipo de perfección, ¿no? Cuál modelo de perfección se debe seguir. Pero aquí es para ser perfectos, poner la otra mejilla, excederse en la caridad con los violentos, ayudar a quien lo necesita. Se trata de un factor determinante para los seguidores de Jesús, como lo dirá en la última cena, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El carné de identidad del cristiano, el amor fraterno. Pero su enseñanza va mucho más allá, no es simplemente, dijéramos, filantropía, no se trata de querer a los otros, sino de amar, incluso a los enemigos, como él mismo nos enseñó con su ejemplo en la pasión, cuando perdona y pide perdón al Padre para aquellos con la excusa de que no saben lo que hacen. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Entonces ya nos pone el modelo. No es simplemente amar a los otros, a los enemigos, como un mandato, como un consejo, es seguir el ejemplo de Dios Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que manda lluvia a justos e injustos, parecerse a Dios. Ya es una clave más para entenderlo, la verdadera clave que anuncié antes, ¿no? La perfección del Padre. Aprender de la misericordia del Padre, a amar como Él ama. De hecho, cuando estamos comparando con la última cena, el Señor dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, y insiste, como yo os he amado. No simplemente quiéranse entre ustedes, ¿no? Quiéranse como los quise yo. ¿Y como los quise yo? Hasta dar la vida en el Calvario por ustedes. El camino del seguidor de Jesús, de acuerdo con esa actitud misericordiosa de Dios mismo, pasa por el amor y la oración por los adversarios. Que estos adversarios, parece que en este pasaje, Mateo se refiere más a los gentiles, más que a unos enemigos, dijéramos, de otra raza o de otra zona geográfica. Aunque también puede aludir como enemigos a los hermanos en la fe, a los que se oponen dentro de la misma iglesia. Por eso la caridad forma parte del ADN estructural de la iglesia, junto con la liturgia del apostolado, es como el trípode sobre el que sostiene, dijéramos, la estructura de la iglesia: caridad, liturgia, culto y apostolado. En esas palabras de Jesús se encuentra el origen de los hospitales, infinidad de obras de servicio a lo largo del tiempo y del espacio. Por eso Benedicto XVI, en la Deus Caritas Es, explica que esas tres son tareas que se implican mutuamente. Hay que rezar, y esa oración lo debe llevar a uno a ser apostolado, y esa preocupación por los otros pues se tiene que manifestar en acudir a los más necesitados. O hay que hacer obras de servicio, pero pues no simplemente como una ONG, sino pues dar el mayor tesoro que se tiene, que es pues el bienestar material desde luego, pero enseñando la doctrina,
y abriendo el camino a Dios, mostrando la liturgia. Bueno, se implican mutuamente y no se pueden separar. Para la Iglesia, dice Benedicto XVI, la caridad no es una especie de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Quizá por eso se cuenta que San Juan Pablo II, cuando estuvo en la India, visitó un leprosario de las Hermanas de la Caridad en Calcuta y dijo: desde aquí debería ejercer mi pontificado. Caridad que se manifiesta en ayuda a labores sociales, en visitas a personas necesitadas, catequesis a niños pobres, como se enseñó en la obra desde el comienzo, ¿no? Medios tradicionales de la labor, decía San José María. Las visitas a los pobres de la Virgen, las catequesis a los niños. Y así tendrá que ser, ¿no? Y es la clave para una labor bien hecha, pues para poner en contacto con las necesidades ajenas a estas personas que participan en la formación. Que decía San José María, pues es humildad de la carne y humildad de la inteligencia, ¿no? Es esforzarse para hacerse entender de un niño, ese salir de uno mismo para visitar a una persona necesitada. Obras de misericordia, espirituales y corporales, pero caridad que también debe comenzar por quienes tenemos más cerca, la familia, los compañeros y los más necesitados. Francisco pues insiste mucho en ello. En estos días hablaba con una persona pues en plan profesional de cosas de asistencia social, de ciencias sociales, mejor dicho, y me contaba cómo en la principal universidad del mundo en estos temas el énfasis está puesto, le llaman método participativo, y es contar con la participación de la gente, las comunidades a las que se les sirve, y tienen ese principio, comenzar por los más necesitados, por los más marginados. Yo siempre, esto es lo que dice la Iglesia, ¿no? Entonces, llevar al plano científico pues, las enseñanzas del Papa y de la doctrina social de la Iglesia, como que van por delante, y estos no es que sean propiamente confesionales católicos, como una especie de reto también hasta para uno académico, hacer vida profesional pues el Evangelio. El Papa lo decía en ese documento programático que es el Evangelii Gaudium. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Conocemos pues mucha historia de ese compromiso con los pobres aquí en América, que pues estuvo, pues digo, que ha estado toda la vida en la Iglesia, ¿no? Pero pues uno piensa en San Pedro Claver, por poner un ejemplo, ¿no? El esclavo de los esclavos. Pero pues, en los años 70 del siglo XX, pues se tomó como una categoría política, sociológica, filosófica, ¿no? Marxismo, que es lo que Ratzinger, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe al servicio de Juan Pablo II, pues denunció, ¿no? Pues que no es compatible el Evangelio con una categoría filosófica atea, materialista. Pues a quién se le ocurre, ¿no? Como decía en estos días, antes, pues la Iglesia no aprendió de Marx. Marx aprendió de la Iglesia, aprendió del Evangelio, el compromiso con los pobres. Pero ya, pues todo esto purificado, Francisco pues le tocó todos los ecos de estas cosas pues en Argentina, y cambió lo que era la teología de la liberación por la teología del pueblo, ¿no? Que es como se entendió allí ese compromiso por los pobres en Argentina como una categoría teológica, el pueblo de Dios, como el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Dios, categoría teológica, más que cultural, sociológica, política, o económica o filosófica. La Iglesia hizo una opción por los pobres que está implícita, y aquí cita a Benedicto XVI, en la fe cristológica. O sea, no nos inspiramos en un pensador, sino en Dios mismo, que es lo que el Señor nos está mostrando en este Evangelio, ¿no? Aprended de Dios, que hace salir su sol y su lluvia sobre buenos y sobre malos, pero sobre todo los más necesitados, que Él mismo, y ya lo dice San Pablo, siendo rico,
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Porque no se queda solamente en la primera parte, siendo rico se hizo pobre, pues haciéndose niño. ¿Para qué? Bueno, para salvarnos, para enriquecernos. ¿Y qué riqueza fue la que nos trajo? Podía haber llegado con sacos de esmeraldas, ¿no? Para todos los seguidores. No, llegó con la pobreza, para enriquecernos con su pobreza. Por eso nace en un pesebre y por eso muere en una cruz. Porque la opción por los pobres está implícita en esa fe cristológica en aquel Dios que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y entonces ahí es donde dice, por eso es que quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? No es que es por ser argentino, por ser latinoamericano, que si es que es medio comunista, no, es porque es católico, porque es cristiano, quiere una iglesia pobre y para los pobres. Y por eso el Padre nos ha puesto el centenario. ¿Cómo lo preparamos? Pues revisando, mirando cómo aumentar ese compromiso social que está en la entraña de la obra desde su comienzo, ¿no? El Opus Dei nació entre los pobres y los enfermos de Madrid. Bueno, pues si eso fue el inicio, 100 años después, ¿cómo podemos seguir diciendo eso en una sociedad pues a la que le han pasado 100 años con muchas cosas buenas y otras no tanto? Por eso quiero una iglesia pobre y para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Eso tampoco es que sea una labor asistencial de ir y llevar cosas, sino de ir al encuentro, ¿no? Al compartir, al aprender. Yo vengo y le traigo pues algún don, pero sobre todo quiero también aprender de usted. Y aprendo de su generosidad, de su solidaridad. Estos días contaba esa anécdota tan bonita eso fue el año pasado, una labor social. Pues no salió lo de construir una casa, que es lo que solemos hacer. Además entregaron 2 en Cartagena, que aportamos en diciembre. Entonces nos dieron arroz para llevar, 120 bolsas de arroz fortificado y tal. Entonces pues el párroco nos mostró unos barrios pobres y encontramos ahí una veta, un callejón, donde había pues varias familias pobres, migrantes, etc. Y una lidercilla por ahí nos fue mostrando y nos iba llevando por allí esta gente que recoge basura, tal. De hecho no estaban, nos dejamos ahí por debajo de la puerta. Encontramos una señora, entonces pues, tome señora, 4 bolsas de arroz. Dice, no me den tanto, solamente denme 2 para que le rinda a los otros, ¿no? Una persona pobre, pero está pensando en los otros. Ellos tienen mucho que enseñarnos, de generosidad, de solidaridad, de olvido de sí. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas. Ya cada uno en lo profesional podrá mirar cómo les presta su voz, ¿no? Cómo les puede representarlos, facilitarles cosas, ayudarles. Pero también estamos llamados a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Siempre que medita en estas cosas, siempre aprende más cosas, ¿no? Voy a reconocer que en este momento caigo más en la cuenta de esta faceta de la enseñanza del Papa, ¿no? Aprender de ellos. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Ser sus amigos. Podemos hacer examen en nuestra oración personal. ¿Cómo vivo esta virtud de la caridad? Probablemente, pues no es que tengamos grandes enemigos, ¿no? Pero quizás es posible que haya personas que no nos caen tan bien y en ocasiones las evitamos. Olvidamos tener detalles con ellas, somos susceptibles, nos duele quizá de modo exagerado su manera de ser, o tal vez criticamos grupos de personas, ¿no? O las rechazamos inconscientemente por su origen social, por su origen geográfico, o por sus aficiones políticas, o religiosas, o hasta deportivas, ¿no? Como son hinchas de tal equipo, entonces me caen gordos, ¿no? En otras ocasiones quizás sí que tenemos razones objetivas para quejarnos de alguien. Puede ser que con su modo de ser nos parezca que son impositivas o que no nos dejan pasar ni un detalle equivocado o simplemente que no nos atienden o no nos valoran como creemos que merecemos. En algún momento de nuestra vida pudimos haber sufrido quizá, también puede ser, verdaderas injusticias en el trabajo, en el estudio, en las relaciones familiares.
Con el tiempo y quizá con la ayuda externa, objetiva de otra persona, nos damos cuenta que tampoco era tan grave la cosa, pero bueno, si lo hubiera sido, pues nos puede servir este rato de oración para curar las heridas de nuestro corazón, para perdonar los malentendidos o las verdaderas afrentas. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Pensemos en personas concretas, si es preciso, y pidámosle al Señor, Dios mío, ayúdame a perdonarle. Así como tú me has perdonado a mí tantas veces, te ofrezco, en desagravio por mis pecados, el perdón mío por esa ofensa, que sí, en realidad tampoco es tan grave como me pareció en su momento. Te pido por esta otra persona, con nombre propio, que no me cae tan bien, o por la de más allá, a la que podría atender con más cariño, con fraternidad cristiana, me podría un poco abajar porque se enferma, comprenderla, acogerla con sus limitaciones, a la que quizá rechazo porque tal vez pienso que no me contribuye tanto como otras. Servicio. Pues acaba de salir la carta del Padre en la que nos habla de esto, perdonar, comprender, sembrar paz y alegría y servir. De hecho cita una carta del final de la vida de nuestro Padre, que decíamos, nació y creció entre los pobres y los enfermos de Madrid. Eso lo dice pues hablando de los años 30. Pues en los años 70 dice, corazón, hijos míos, poned el corazón en serviros. No es simplemente hacer cosas, tener detalles, sino con corazón. Cuando el cariño pasa por el corazón sacratísimo de Jesús y por el dulcísimo corazón de María, la caridad fraterna se ejercita con toda su fuerza humana y divina. O sea, como sin miedo a querer, si es un querer limpio, un querer que pasa pues, por el corazón divino y por el corazón de nuestra Madre. Cuando el cariño pasa por allí, anima a soportar la carga. Cuando se pone el corazón en servir, quita pesos, asegura la alegría en la pelea. Entonces, citando esta carta, anima a soportar la carga, me venía a la mente esas otras palabras de San Pablo que también nuestro Padre citaba muy al comienzo de la obra, junto con aquella de el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada, y junto a esa citaba también mucho, llevad los unos las cargas de los otros. Era como esos consejos fundacionales muy al comienzo, cuando apenas estaban las primeras y los primeros empezando a formarse, insistía en esas frases sobre la importancia de la fraternidad, filiación, fraternidad, como elementos claves pues, de la vida cristiana y en concreto de esta pequeña familia de la Iglesia que es la obra. Aprender del Padre Celestial a amar a nuestros hermanos. Este Sermón del Monte no es una simple enumeración de consejos, un manual de convivencia. Es la explicación de las consecuencias que tiene el hecho de llamarse hijo de Dios, que Jesús nos enseñó con sus palabras, pero también con su ejemplo, con ese estar pendiente de los hambrientos, multiplicar los panes, resucitarle el hijo a una viuda, estar pendiente de los necesitados, expulsar demonios, evangelizar a los pobres, dar la vista a los ciegos. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Bueno, esto que estamos viendo aquí, Mateo 5, al comienzo de la predicación, inicio de la vida pública, es lo que se verá al final, en el cenáculo y en el Calvario. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ya Juan 15. De Mateo 5, Juan 15. Siempre toda la vida el Señor está invitándonos a recordar que no es
suficiente con simplemente perdonar, con evitar resentimientos. No, hay que ir más allá. Hay que imitar a Cristo en su esfuerzo por dar la vida y concretarlo en detalles específicos de la existencia cotidiana, detalles de delicadeza en el trato, esfuerzo por hacer amable la vida a los demás, prestar pequeños y grandes servicios, olvidarnos de nosotros mismos. Recuerda con constancia que tú colaboras en la formación espiritual y humana de los que te rodean y de todas las almas. Hasta ahí llega la bendita comunión de los santos. En cualquier momento, cuando trabajas y cuando descansas, cuando se te ve alegre o preocupado, cuando en tu tarea o en medio de la calle haces tu oración de Hijo de Dios y trasciende al exterior la paz de tu alma, cuando se nota que has sufrido, que has llorado y sonríes, cuando se le ve a uno y cuando uno está a solas, en todo momento está uno colaborando. Somos miembros de un cuerpo místico, ¿no? La Iglesia. Dentro de la Iglesia la obra y ayudamos o perjudicamos con nuestra lucha o con nuestra pereza. Y es lo que el Padre nos recuerda en esa carta, ¿no? Como ese servirse, ese quererse, ese perdonarse, que es tan importante, y el que dedica todo un apartado, ¿no? El perdón, que hemos mencionado, la comprensión, la caridad, más que en dar, mira que hemos hablado mucho de dar, está en comprender, ese famoso ponerse en los zapatos del otro. Entonces uno da cuenta que el zapato es una piedrita y por eso cojea, ¿no? No es que esté llamando la atención, o simplemente que eso cansa, o que la vida es dura, o que tiene una justificación, ¿no? Perdonar, comprender, disculpar, dar paz. Una de las cosas características que decía San José María de sí mismo, era como un don que Dios le había dado, el dar paz. Pues, o también uno lo ve en don Álvaro, ¿no? Esa serenidad, que todo es imitación de Jesucristo. Aprended de mí que soy manso, humilde de corazón. La soberbia es la que lo daña todo, ¿no? La que acaba con todo, por eso. Es la que siembra la cizaña, la que separa, la que desune. Y pues por eso Cristo nos muestra que el camino suyo fue la obediencia, obedecer al Padre con toda humildad. Y se pone de modelo en amor. Aprended de mí. Amad como amé yo. Aprended de mí que soy manso, humilde, sereno, servicial. Y entonces, la primera parte del sermón concluye con una invitación sorprendente, que es la explicación última de todo esto que hemos dicho, que he enunciado un poco desde el comienzo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Sed perfectos. O sea, uno no puede ser perfecto si no es sirviendo. Pues hay mucha gente que habla de perfección, de excelencia egoísta, ¿no? Como triunfe, encarámese, ¿no? Párese pues en el curubito. Y Jesús dice, sed perfectos. ¿Y cuál es la clave de esa perfección? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sabemos que es una cita clave, por ejemplo, en la predicación de San José María, ¿no? Ese punto de camino que habla de la llamada universal a la santidad. A todos sin excepción, dice el Señor, sed perfectos. Y la perfección es esto, ¿no? La perfección en el servicio, la perfección en el amor, la perfección en el darse. Y esa perfección de la caridad es la santidad, que es, en el contexto del discurso, se aplica a la caridad divina. Ser perfectos como vuestro Padre que ama a todos. Ser perfectos como vuestro Padre que es misericordioso con todos, con los malos y con los buenos, con los justos y los injustos. Que ama a todas sus criaturas con independencia de su calidad moral. Y entonces hay un exégeta, Nilka, que dice, este impulso encuentra plenitud en el amor indiviso que no excluye a nadie, que hace al hombre un hijo de Dios. De hecho, pues decimos que el fundamento de la espiritualidad es la filiación divina. Ser perfectos es ser buen hijo de Dios, y ser buen hijo de Dios es amar. Por eso la santidad es la plenitud de la filiación divina, porque es amar como ama el Hijo, y el Hijo amó hasta dar la vida por los demás. Y además la Santísima Virgen, que ella es espejo de justicia, de santidad,
modelo de santidad. Que nos alcance la gracia del Señor para amar de esta manera, para perdonar a quien nos ofendan, pero sobre todo para gastar nuestra existencia como ella, sirviendo a los demás. Ella es ejemplo de amor fraterno, desde la visita a su prima Isabel, pasando por las bodas de Caná, hasta el Calvario, el cenáculo en Pentecostés. A ella le pedimos que nos ayude a descubrir que el secreto del servicio y de la alegría, de la santidad, se encuentra en buscar esta identificación con la misericordia de Dios. De esa manera será vida en nuestra existencia el consejo de San José María, escrita en su primera carta. Hemos de estar siempre de cara a la muchedumbre, porque no hay criatura humana que no amemos, que no tratemos de ayudar y de comprender. Nos interesan todos, porque todos tienen un alma que salvar, porque a todos podemos llevar en nombre de Dios una invitación para que busquen en el mundo la perfección cristiana, repitiéndoles: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.